Comentarios a la lectura de Reforma Radical del Fondo de Cultura Económica, escrito por George Hudson. Bien, leímos de la página 5 a la página 8. En este sentido, vimos varios personajes importantes de la Reforma Radical y cómo Hudson, aunque no lo dice del todo, está dándonos una poligénesis de la Reforma Radical en tres sectores: los anabautistas, los espiritualistas y los intelectualistas. Al final, estos tres sectores habrán de converger en un solo sector. En este sentido, los anabautistas de la actualidad tienen tres orígenes diferentes. De estos tres orígenes diferentes, tenemos, por ejemplo, en el caso de los espiritualistas, lamentablemente, para el conocimiento común de la humanidad, a Thomas Müntzer. Müntzer fue él se consideró a sí mismo un profeta que pensaba que para su época Jesucristo iba a regresar en una localidad donde él estaba, ¿no? O sea, incluso muy antibíblico, porque se supone que el regreso de Jesús sería en Israel, pero él pensaba que sería en ese momento, en la comunidad que él conformó. Él pensaba, en no una mala interpretación bíblica, en que iba a regresar en la Nueva Jerusalén, y en ese sentido, pues él era un profeta de la Nueva Jerusalén. Lamentablemente, él terminó siendo de la parte espiritualista, la parte que Hudson dice que es la parte más comunitariamente bélica. No así, hay otros dos más que nos dice Hudson, que son dos espiritualistas más tranquilos, más relajados, y con base a lo que también nos va diciendo Hudson, vemos cómo el movimiento de Reforma Radical termina siendo un movimiento antecedente no solamente de los cuáqueros, sino que, esto sí no lo llevo a recordar por completo, pero sí recuerdo que leí un libro, me parece que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, porque lo intenté rebuscar en la Biblioteca General de la UNAM, y ahí no lo encontré, donde se dice que los moravios son descendientes del movimiento de Reforma Radical. Y eso sí lo dice David Berkot en el libro del reino, ahora, o sea, del entendimiento del reino de los cielos, según él, cómo los moravios terminan influyendo a John Wesley, que es el fundador de los metodistas, y con un pensamiento de la segunda bendición, que termina influyendo a Parham y a Seymour como fundadores del movimiento pentecostal. En este sentido, puede verse como hubiera buscado Pablo Aveiros, que es historiador del cristianismo, aquí como bautista carismático, como el mover del Espíritu Santo viniendo desde los anabautistas, en los moravios, en los metodistas y al final en los pentecostales, y de ahí al movimiento neocarismático. Bueno, esto es por parte de cómo los actuales anabautistas no pueden considerarse divorciados de todo lo que hagan los pentecostales y el movimiento carismático. En realidad, al parecer, la historia los hermana. No solamente con los cuáqueros, esto también hermana con los cuáqueros, con Jorge Fox. Que Jorge Fox, según hay un libro de los cuáqueros que se encuentra en la Biblioteca General de la UNAM, como allí Jorge Fox, al entrar en un movimiento bautista que al parecer es de los bautistas espiritualistas, él termina adquiriendo una identidad profética, de la cual él forma el movimiento de los amigos, que nosotros conocemos como los cuáqueros. Bueno, ahora dicho eso, esta es parte de la poligénesis. Otra parte de la poligénesis anabautista es Miguel de Servet. Miguel Servet influye a Socino, podría verse en el curso de formación teológica evangélica,
por parte, creo que este es Grau, si no es La Cueva, cualquiera de los dos, en el tomo 2. Cuando abordan el asunto de la Trinidad, este autor comienza a criticar a Socino, pero aquí hay que ver un poquito esto que creo que es la influencia de los bautistas reformados que por la influencia de los calvinistas tienden a condenar todo aquello que no sea conforme a su pensar. Valga, en el sentido de la inteligencia, eso es la parte más cerrada del cristianismo, ¿no? Que condena a muerte y al infierno a todo aquel que no piense como él. Valga, eso lo vimos con Calvino. ¿Dónde lo vimos? Justamente con Miguel Servet. Miguel Servet y Giordano Bruno comparten un destino común, y esta es la hoguera. La hoguera por parte del catolicismo a Giordano Bruno, y a Miguel Servet por parte del protestantismo a Miguel Servet. De Calvino a Miguel Servet. Y conforme esto dicho, Miguel Servet influye dentro de sus ideas de restauración cristiana a Socino. Y Socino, dentro de sus círculos de influencia, estos círculos influyen a John Locke. John Locke era un buen amigo de Isaac Newton, y Newton termina tomando las ideas unitarias de Socino. Sé que muchos no lo saben y podrían pensar, bueno, o sea, ¿quieres decir que Newton se vio a sí mismo no como un científico, sino como un teólogo? De hecho, los historiadores dicen que el 70% de los trabajos de Newton fue de teología. Esta teología compartía parte de los actuales cabalistas en lo que se refiere a la numerología, gematría, según recuerdo su nombre explícito por parte de los cabalistas. En este sentido, Newton no es ajeno a la marejada de ideas que vienen a Inglaterra. Y en esta marejada de ideas, cuando la reina Isabel I termina siendo expulsada por el Papa y como termina definiéndose protestante, Newton adopta esta pluralidad de ideas y de fe, volviéndose en sí solo un cristiano, a su parecer, incluso aislado. Él es un vaquero solitario, por así decirlo. He escuchado en la actualidad que hay mucha crítica de aquellos que llevan su espiritualidad por sí solo, pero Newton al parecer fue así. Él sí debatía, pero por cartas, con los católicos y con los protestantes, pero a él al final termina teniendo su propia idea, porque él casi no comparte ideas con casi nadie. Si es muy básico para nosotros los cristianos en ocasiones juzgar a aquellos que no comparten nuestra forma de creer y relegarlos, eso es una expulsión de una comunidad. Eso para Pablo es como mandarles al infierno y arrojarlos a los brazos de Satanás. En ese sentido, podríamos pensar, conforme a esta forma de interpretación muy ultraortodoxa, que Newton era un condenado al infierno. Sin embargo, este condenado al infierno nos permitió entender mucho mejor el universo de lo que los grandes religiosos ultraortodoxos cristianos del ala protestante, tanto como católica, de ambos lados. Por ejemplo, Martín Lutero condenó a muerte a Copérnico. Él le pareció una estupidez. Así también Juan Calvino. Valga, el movimiento de reforma magisterial terminó siendo un movimiento cerrado que condenaba al infierno a todo aquel que no creyera ni pensara como él. ¿Qué ocurre en cuanto a la Iglesia Católica Romana? De manera similar, solo que para el catolicismo romano el intérprete de las Sagradas Escrituras no era la escritura en sí, como Martín Lutero sostendría, sino el clero, y en particular el más importante y el patriarca, porque eso significa papa, es el papa, pues. El papa es el biblista más importante y cuya doctrina es ley. Valga, el movimiento de reforma radical viene sumergida en medio de estos dos cristianismos, y en medio de ello surgen personajes como
Miguel Servet, también surgiría este Giordano Bruno, pero Giordano Bruno podría considerarse intelectualista un tanto cuanto ajeno, aunque, bueno, tal vez yo, ¿verdad? Le podría considerar afín. No necesariamente miembro, pero sí afín al movimiento radical, porque para Giordano Bruno, algo como Dios sería más grande que lo que podría incluso describirse en las escrituras. Para Miguel Servet, eso se ve en el judaísmo, primero, en el judaísmo de origen del cristianismo. Es allí donde podemos ver cómo un movimiento, el de reforma radical, en la parte intelectualista, termina no siendo tan cerrado, tal vez incluso tan cerrado como algunos actuales anabautistas que condenan al infierno a casi todo el mundo. No, el movimiento anabautista se ve como un movimiento cristiano perseguido, y por ser perseguido se hace afín a los perseguidos, y por eso mi canal se llama Angelus Novus, en ese sentido de ser afín a los perseguidos, ser afín a los derrotados de la historia, para rescatar las ideas de ellos, y en ese rescate poder rescatar, así en algo hubieran estado mal, rescatar lo que estaban bien y darles una adaptación a la contemporaneidad. Bueno, en este sentido fue mi comentario a la lectura de las páginas 5 a la 8. Seguiremos con la lectura, el libro es muy grande, es muy grande, y hace reflexionar. De hecho, este comentario es un comentario de reflexión con base a la lectura. Agradecido por la atención, esperando se suscriban a mi canal aquellos que quieran. Por su atención, gracias.